Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Cerramos hoy la semana con justamente el cierre del libro del profeta Amós. Estuvimos viendo el día de ayer que este es un profeta que fue desde el sur hasta el norte para anunciarles que a causa de su maldad vendría un gran castigo que conduciría a que ellos perderían la tierra y serían deportados a una nación extranjera. Pero aún así, vamos a ver en estos capítulos del 6 al 9 de Amós que Dios todavía tiene una palabra final de esperanza para ese pueblo. En Amós capítulo 6 comienza haciendo una declaración de un ay. Ya hemos dicho que esos ay significa un lamento fúnebre, es decir, es un grito de dolor. Y aquí la declaración es ay de aquellos que confían en el monte de Samaria. Esto del monte de Samaria era evidentemente una comparación con el monte Sión, el monte en Jerusalén, porque los que confían en el monte de Samaria son aquellos que estando en la plenitud del reino de Israel, en el reino del norte, ellos consideran que los lujos que tienen son una bendición y que de ninguna forma esos lujos significa que ellos van a ser castigados, al contrario, vea qué bien vivimos. Y lo segundo, estamos en un monte, una ciudad fortificada, aquí ningún enemigo nos va a atacar. Ellos entonces tenían esa confianza en lo que Samaria significaba, es decir, seguridad militar, seguridad política, seguridad económica. La palabra del profeta es, ay de los que confían en el monte de Samaria, nada los podrá ocultar del castigo que vendrá, porque la ciudad va a ser entregada a los enemigos extranjeros a causa de sus maldades. En Amós capítulo 7, Dios le muestra a Amós tres visiones de destrucción sobre Samaria. A partir de aquí, el libro nos va a presentar estas primeras tres visiones y luego dos más. En estas tres visiones son formas distintas en que parece que Dios le está presentando al profeta cómo está preparando el castigo. Le presenta una primera visión donde está preparando el castigo como si fuera una plaga de langostas que va a atacar al pueblo. Pero el profeta Amós hace algo interesantísimo. Intercede por ese pueblo, así como lo escuchan. Amós le dice, Señor, por favor, que no sea así, detente, Señor. Y en esa primera visión el Señor le dice, está bien. Hay una segunda visión donde ahora se nos presenta un fuego de parte de Dios que consume todas las aguas y a causa de eso la tierra pierde sus pastos, hay una sequía y el pueblo sufre. Y sobre esta segunda visión de castigo también el profeta Amós intercede y dice, Señor, detente, por favor, no castigues al pueblo. Y el Señor le dice, está bien, y no hace ese castigo. Pero luego le enseña una tercera visión donde le presenta una plomada y un muro, una pared. La plomada era un peso de un metal pesado al que se le arrollaba una cuerda. Entonces, si se colgaba desde una pared, desde un muro, esa plomada ayudaba a verificar que si estaba perfectamente perpendicular era que el muro y la pared estaban rectas. Pero si la cuerda y la plomada se desviaban, lo que significaba era que el muro estaba torcido, estaba desnivelado. Cuando el profeta ve este muro que representa a Israel, se da cuenta de que el juicio es algo inevitable, porque así como ese muro está torcido y no podrá ser reconstruido, de igual forma el juicio vendrá a causa de este pueblo que se ha desviado de Dios. Y aquí es muy importante entender este mensaje de estas tres visiones, porque en las tres visiones hay una misma idea. Tanto Dios como el profeta Amós intercediendo
no desean que el pueblo sufra, que el pueblo sea castigado. Ellos quisieran la redención, el arrepentimiento, pero el pueblo persiste en su maldad. Entonces Amós sabe que ese juicio no va a ser porque Dios está encaprichado y quiere destruirlos, sino que va a venir como consecuencia de su maldad. Se nos presenta también en este capítulo 7 algo muy interesante. Hay un enfrentamiento entre el profeta Amós y el sacerdote Amasías. Este sacerdote no es un sacerdote levita, ¿ok? No estamos aquí hablando de un sacerdote descendiente de la línea de Aarón para atender el templo del Señor. No, aquí es un sacerdote del santuario que había para el culto al becerro de oro. Es decir, es un sacerdote idolátrico, pero que representa el culto que los reyes del norte permitían que se diera. Este sacerdote Amasías se presenta ahí en Betel, justo donde está ese santuario a los cuernos del becerro de oro, y le dice: Amós, vete de aquí, ya váyase, deje de decir sus profecías, váyase al sur. Si usted lo que quiere es seguir ganándose el dinero, es decir, ganándose el pan, váyase al sur. Y esto significa como que nuestro profeta Amós fuera un profeta contratado para ir a decir cosas negativas en contra del norte. Pero la respuesta de Amós es célebre porque es una de las frases más conocidas de este libro. Amós le dice: ¿sabes qué? Es que yo no soy profeta ni tampoco soy hijo de profeta. Esa frase lo que significa es de que Amós no se dedicaba a eso. Amós no era un maestro que tenía un grupo de profetas con los que se encargaban de meditar en la ley del Señor y enseñarla a otros y comunicar la palabra de Dios. No, Amós era un agricultor. Amós era un campesino, cuidaba animales y él le dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, fue Dios el que a mí me dio esta palabra, fue Dios el que me envió aquí a profetizar en contra de Israel. En Amós capítulo 8 nos encontramos otra visión. En esta ocasión se trata de que Dios le muestra al profeta una canasta de fruta madura, o como dicen algunas traducciones, una canasta con fruta del verano. Y esa es una representación de que así como esa fruta ya está madura, que el verano ya ha llegado a su fin, también es una señal de que el pueblo será castigado, de que ha sido tanto lo que han hecho que ya es inevitable. En este capítulo también se denuncia a los mercaderes que se aprovechan de las fechas especiales para entonces subir el precio de los productos y adulterar las balanzas con las que hacen el comercio. Recuerden ustedes de que el pueblo debía guardar el Shabbat, guardar el descanso, y que durante ese día no se trabajaba, ni se vendía ni se compraba. Entonces, lo que aquí se denuncia es que estos comerciantes, ellos no querían perder ese día de ganancia. Y entonces era una forma de decir: ¿sabes qué? Como mañana no vamos a poder vender, entonces aumentale hoy el precio. Como este es un mes de fiesta, entonces adulteremos las balanzas para no tener pérdidas. Sobre todo eso es que Amós está señalando la maldad del pueblo. Pero luego hay otra de las frases también más importantes de este libro, porque nos habla de la sed y el hambre, pero un hambre no de pan y una sed no de agua, sino que es sed y hambre por la palabra de Dios. Israel había despreciado esa palabra de Dios ahí cuando la tenían disponible. Pero el profeta les dice: ¿saben que vendrán días en que ustedes desearán escuchar este mensaje profético de un profeta verdadero y no lo tendrán? Aquí se nos demuestra que hay un juicio aún más terrible que perder la tierra. Ese juicio es perder la presencia de Dios que podemos encontrar en medio del pueblo a través de su palabra. En Amós capítulo 9 se nos presenta una quinta visión, que es Dios mismo diciéndole a Amós que
santuario de Betel, ese templo idolátrico, va a ser destruido y que todos los que estén dentro de ese templo también van a terminar muriendo. Ninguno podrá huir del castigo. Pero aún así, en medio de todo eso, Dios también le anuncia que quedará un grupo, que llegará un día en que Dios levantará el tabernáculo caído de David. Y esta es una frase que también la vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, que será como citada. Y aquí se interpreta como una alusión, el tabernáculo caído de David, una alusión a la unidad de la monarquía entre Judá e Israel. Y se nos indica que llegará ese día en que Dios restaurará ese reino, porque los cautivos serán deportados para que puedan volver a levantar las ciudades destruidas y que no vuelvan a perder la tierra. Este versículos finales ha generado varias interpretaciones por diferentes grupos dentro de las iglesias. Por ejemplo, están aquellos que consideran que como posiblemente este libro de Amós terminó de redactarse después del exilio, entonces estos versículos finales se interpretaban como justamente regresar a la tierra, reconstruir el tabernáculo caído de David, como la restauración de Jerusalén después del exilio en Babilonia. Entonces ellos veían ya el cumplimiento de esa profecía de Amós, ya lo estaban viviendo. Bueno, otros, en cambio, en la actualidad interpretan que esa profecía no se ha cumplido, sino que llegará el momento en que los judíos volverán a recuperar la tierra por completo para establecer el reino milenial de Dios en un futuro cuando ellos acepten a Jesús como Mesías. Bueno, eso es otro grupo que lo interpreta de esa forma. También desde un punto de vista retórico, narrativo, literario, aquí más bien lo que podemos es interpretar este como un cierre de esperanza. Así como durante todo el resto del libro se nos ha dado mensajes y mensajes de que el pueblo será castigado por su maldad, este cierre nos presenta a Dios diciendo que en el futuro Él siempre dará la oportunidad del perdón y la restauración. Y finalmente, desde una perspectiva cristológica, esta frase de levantar la tienda caída de David se puede interpretar como una promesa mesiánica que ya se cumplió en Jesús, que es el verdadero hijo de David. Entonces, el tabernáculo caído de David ya se restauró en Jesús y eso ha generado que la salvación sea admisible para todos, judíos y gentiles. Así es que vean cómo estos pocos últimos versículos de Amós también han generado diferentes perspectivas de interpretación. Ustedes podrán considerar a la luz de todo lo que hemos venido analizando qué interpretación se ajusta más a lo que cada quien va analizando. Sin embargo, siempre recordemos, el mensaje bíblico tenía unos primeros receptores, ¿ok? Entonces, para esos primeros receptores, esta palabra tenía un significado, un entendimiento, un propósito. Es como que nosotros nos posicionáramos en esa población que estaba volviendo después del exilio, que está escuchando la lectura del profeta Amós y que nosotros ahí, que estamos en el siglo V antes de Cristo y que escuchemos de que Dios nos va a permitir volver a la tierra para levantar las ciudades y reconstruir las casas, ustedes se imaginan que nosotros ahí nos pusiéramos a pensar, ah, qué interesante, este profeta Amós nos está hablando de un futuro lejano donde volverá el Mesías. ¿Verdad que no? No ese es el sentido primario de lo que el texto comunicó a esos primeros oyentes. Ahora bien, por otro lado, nosotros hoy por hoy, que tenemos la Biblia ya completa, podemos leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y darnos cuenta que en el Nuevo Testamento resignifica cosas del Antiguo y le da un mayor espectro de cumplimiento.
Por eso es que este tipo de profecías respecto a Israel recuperando la tierra y volviendo a establecer sus ciudades y sus templos, genera este tipo de tensiones de interpretación hacia uno u otro lado. ¿Qué es lo importante para nosotros? Como lo dije hace un rato, entender de que en medio de cualquier anuncio de juicio, Dios también anuncia que en Él encontramos perdón y esperanza. Con eso nos quedamos y con eso cerramos hoy la semana. Mañana vamos a continuar con la historia por medio del profeta Isaías. Nos vemos.